Buenos días, muchachos de seguridad industrial. Eh, Tercer semestre, prepa y seca. Vamos a platicar de algunos conceptos que tienen que ver con el adiestramiento y la capacitación en seguridad industrial. Y vamos a ir viendo algunos pequeños temas o subtemas que tienen que ver con la preparación dentro de las empresas, pues sobre todo para pues, evitar los accidentes, determinar riesgos y sobre todo tener una preparación en caso de accidentes, en caso de sobre todo de problemas o resolver contingencias en un momento dado que sucedan los accidentes, ¿verdad? Vamos a ir viendo varios temas y el que quiero ahorita comenzar a ver es lo que es los primeros auxilios. Los primeros auxilios son muy importantes dentro de una empresa, saber darlos, saber pues presentarlos, ¿verdad? Y sobre todo tener un poco la visión de qué es lo que debo de hacer cuando sucede un accidente. Esta es una capacitación muy importante, vamos a seguir viendo varias capacitaciones, pero hoy comenzamos a ver este tema y los invito a que no lo pierdan de vista, porque en cualquier empresa debe de haber un sistema de primeros auxilios, desde los más sencillos hasta los más complicados, ¿va? Entonces, la importancia de los primeros auxilios se entiende por primeros auxilios los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro de asistencia o en un centro asistencial. Es importante porque nos permite salvar la vida de una persona en situaciones de emergencia. Es muy importante saber dar primeros auxilios. El objetivo de los primeros auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación, asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Y algunas normas, algunos pasos que debemos de seguir básicos para prestar los primeros auxilios. Ante un accidente se requiere la atención de primeros auxilios. Usted como auxiliador debe recordar las siguientes normas o reglas o principios. Dice, actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. Si duda es preferible no hacer nada, porque es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que contribuya a agravar al lesionado. O sea, por ejemplo, si la persona se está ahogando, pues hay que saber cómo ayudarla a evitar que se asfixie, ¿no? Que se está asfixiando. Por ejemplo, si estás lo he visto en casos de asfixia por ahogamiento en algún centro recreativo, alberca, pues ahí hay personas que les llaman salvavidas, que saben dar primeros auxilios enfocados a las personas que se están ahogando, ¿no? Se están asfixiando por ahogamiento, por tomar agua, por tragar agua, literalmente se dice así. Y entonces alguna vez recuerdo que estaba yo en un centro recreativo, un niño chiquito de 5 o 6 años se metió a una alberca de olas sin saber el peligro y lo atrapó una como ola y lo hundió. Gracias a Dios uno de mis sobrinos estaba cercano a él y lo alcanzó a sacar del fondo. Prácticamente el niño se estaba ya ahogando, ya estaba muriendo. Entonces lo alcanzó a sacar y lo sacó a la orilla de la alberca, le dio ciertos primeros auxilios hasta que aventó el agua, pero mientras estaban llamando a una ambulancia. Entonces los primeros auxilios que le dio este joven al niño le salvaron prácticamente la vida, ¿verdad? Entonces hay que saber con seguridad qué es lo que yo voy a hacer. En el caso de una empresa, cuando alguien se tropieza o se golpea en la cabeza, se recomienda lo primero es tratar de recostarlo y dejarlo acostado
que si es posible no moverlo, si hay algunas, ¿cómo les llamaría? Una sugerencia de fractura de cualquier parte del cuerpo, tratar de moverlo lo menos posible, inmovilizarlo hasta que lleguen los paramédicos o los paramédicos que están en la empresa o las personas de la Cruz Roja o de alguna empresa privada que ofrecen que otorgan los primeros auxilios, aún mismo dentro de la empresa. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, o sea, serenos, tranquilos. Si entramos en histeria o con paranoia podemos agravar la situación, ¿sí? Hay que darle confianza al que está en ese momento accidentado, lastimado, fracturado, lo que sea, ¿verdad? O si tiene algún vamos a ver el tipo de riesgos que tiene que ver con las sustancias químicas, ¿no? Que a veces inhalamos o rocian nuestro cuerpo, que son perjudiciales y dañinas y que nos pueden causar daños o hasta la muerte. Entonces tenemos que ser tranquilos, darle confianza al que está lesionado, los que están alrededor, ¿sí? Eso es para que podamos aplicar técnicas y procedimientos necesarios para practicar el primer auxilio, los primeros auxilios. De su actitud, de tu actitud, de mi actitud, depende la vida de los heridos. Evite el pánico. No se retire de la víctima. Si está solo, solicite ayuda necesaria, elementos, transporte, etc. ¿Sí? Una vez yo estaba en una situación de riesgo en una calle, realmente. De repente una persona se desvaneció en la esquina estaba desvanecida. Y me acuerdo que hablé al 901 aquí en Querétaro y las personas le dije, necesitamos una ambulancia porque hay una persona que parece que está muriendo, yo dije. Y entonces la persona que me atendió me dijo, a ver, vamos a hacerlo primero. Y me dio varias instrucciones de revisión, verificación. Entonces ya cuando nos dimos cuenta, no se estaba muriendo, estaba desvanecido porque pues, había bebido mucho y parecía que estaba muerto. Pero pedí ayuda y la ayuda fue muy importante porque así se tranquilizó toda la gente que estaba alrededor, ¿sí? Efectúe una revisión de la víctima para descubrir lesiones distintas, las que motivó la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes. En caso de tener una herida, se debe tener mayor cuidado para evitar una infección. Sí, o sea, por ejemplo, en una empresa donde trabajé, si les platiqué, había máquinas muy modernas, se llamaba Siemens, la empresa, pero una máquina de fábrica de componentes eléctricos, era alemana, es alemana esa fábrica, y todo su equipo eran equipos muy sofisticados, pero también muy peligrosos. Ahí había una cortadora de acero, de láminas de acero, pero la cortadora era de agua, que expulsaba agua con una fuerza y velocidad de tal manera que parecía una cortadora de metálica. Y en uno de esos casos uno de los operadores no tuvo la precaución y se cercenó un dedo, creo, uno o dos dedos. Entonces ese tipo de accidentes tienen que ser tratados con mucho cuidado, porque si no se tratan con cuidado puede causarse hemorragias profundas, infecciones que pueden llevar a la gangrena y a la amputación de miembros más superiores, ¿sí? Mantener alejados de los objetos calientes y usar equipo de protección apropiado. Siempre uno debe de tener equipo de protección. Ahorita vamos a ver algunos equipos de protección si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver cómo andamos. Y los equipos necesarios para no también exponernos a otro accidente, ¿sí? En caso de fractura, no mover a la persona ni realizar movimientos bruscos. En el momento de sentirse mal, debe de informar inmediatamente para que sea atendido lo antes posible. Esa es la labor que hacemos los que estamos cerca del que está accidentado. ¿Por qué? Bueno, porque los paramédicos, enfermeras o enfermeros que tiene la empresa, si es que los tiene, pues no están en todos los lugares, están normalmente en su área de trabajo, que es la enfermería,
o en la parte donde están los paramédicos o en la ambulancia, porque hay empresas que tienen una ambulancia ahí prácticamente ahí disponible en un apartado, un estacionamiento especial, ¿verdad? Y no están a la mano directamente, sino que tienen que trasladarse 1 o 2 minutos el tiempo de traslado, quizás más, no lo sé, pero normalmente están en un lugar estratégico. Pero mientras pasa, nosotros debemos de informar para que vengan a ser atendidos por especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Los paramédicos, enfermeros, enfermeras y doctores, ¿sí? O algún de los que le llaman los equipos de seguridad, especialista en seguridad, que es gente muy capacitada también, ¿sí? Entonces, pues esta es la parte de los primeros auxilios. Luego, tenemos equipos de protección personal. Bueno, aquí los equipos de protección personal, pues hay diversidad, pero vamos a ver algunos en especial que, ¿cómo se llama? Son básicos que son básicos y se requiere tener pues ese tipo de equipos dentro de la empresa que son usados por todos, sobre todo cuando hay áreas donde son indispensables, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que trabajé todos los años que trabajé en las empresas privadas, pues mi área de trabajo era en oficinas, siempre estaba cerca de las computadoras. En las computadoras, cuando entraba a lo que le llamamos el site, que es el cuarto de máquinas o de computadoras, ahí sí necesitábamos entrar con equipo de protección, casco, lentes, era indispensable y era una exigencia, era mandatorio, obligatorio entrar con equipo de protección, porque pues, son máquinas que te están trabajando todo el tiempo, y dentro del site o el cuarto de computadoras hay un clima muy bajo, o sea, es una temperatura entre 19, 18, 22 grados centígrados, entonces es frío, muy frío, a veces 14 grados. ¿Por qué? Porque los equipos, como están funcionando todo el tiempo, pues teníamos que entrar con equipo de protección, aún con chamarra. Bueno, vamos viendo algunos. Los equipos de protección personal: se define cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja en uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, ¿sí? Hay normas para ello, para equipos de protección. Ropa, equipos y dispositivos de protección deberán garantizar condiciones seguras y cómodas al hombre en la actividad laboral, ¿sí? No deberán constituirse factores de riesgo para los usuarios. Es decir, no puedes entrar por ejemplo, cuando estaba trabajando en Gerber, no podía entrar. Yo usaba corbata en mis oficinas, pero para entrar al área productiva tenía que guardar mi corbata, esconderla para no tener ningún riesgo, ¿no? O sea, la ropa es muy importante, ¿sí? La ropa se someterá a prueba e inspecciones periódicas. Los equipos de protección individual pueden clasificarse considerando la parte del cuerpo que protegen. Para las piernas y pies, pues, zapatos con puntera protectora, son puntos. Algunas empresas, la mayoría usan, le llaman zapatos con casquillo en la parte de la punta del zapato, casquillo de metálico. Zapatos no conductores: si entras en un lugar donde hay mucho uso de electricidad y si estás húmedo, debes llevar zapatos. Calzado especial: no productores de chispa, de fundición, cubre zapatos plásticos. ¿Se dan cuenta? Dependiendo del tipo de lugar donde entres. Los dedos, manos y brazos, esos les llaman mitones, manoplas, guantes de cuero reforzado, malla metálica, de plástico, de hule, de lana, según el tipo de dispositivos de cinturón de seguridad, de suspensión, arnés para pecho, para el cuerpo, cinturón con correa para el cuerpo. Esto es lo que deben de hacer, sobre todo cuando suben a los techos. Y les platiqué que en Gerber pasó un accidente de un obrero que se subió al techo de la nave principal de producción,
pero el techo estaba como a 10 metros de altura y entonces pisó en falso y se cayó y prácticamente se destrozó todos sus brazos y piernas. Alcanzó a llegar vivo a la enfermería, parece que no murió, pero quedó discapacitado. Arneses, si te caes y traes un arnés, pues te cuelgas, ¿no? Quedas colgado para que no te mates o no te pase un accidente mayor. Vestimenta, bragas son trajes especiales, batas, pantalones, chaquetas, chalecos, camisas, delantales, todo tiene que ver con tu protección personal. Depende del tipo de trabajo que uses. Si eres soldador, pues necesitas caretas, ¿verdad? De la cabeza, caretas, cascos especiales para el fuego, para el agua, electricidad, ¿sí? Gorras antigolpes para el cabello. Para dispositivos de audición, pues son para protegerte. Hay empresas que manejan mucho ruido, entonces necesitas protectores para los oídos, ¿verdad? Orejeras o tapones que te insertas en los oídos, ¿sí? La protección de la cara, cascos de soldadores, pantallas de metal, capuchones antirresplandor, gafas para vapores químicos o máscaras especiales, ¿sí? Gafas especiales para químicos, para el polvo, ¿sí? O sea, depende de lo que vayas a usar. Respiratorios, máscaras de gas, los de polvo, los de neblina, respiradores de filtro. Dispositivos respiratorios ya para cuando entras, por ejemplo, a salas de gases y todo eso, ¿no? Para que respires oxígeno, ¿sí? Entonces, esto, muchachos, es parte de lo que vamos a estar viendo de capacitación en seguridad industrial. Entonces les agradezco y les voy a dejar una tarea por ahí. Gracias.